Muy buenas noches. ¿En qué consiste el cronograma sobre el plebiscito del cual viene hablando en las últimas horas el presidente Santos? Nuestro invitado de esta noche es el señor doctor Juan Cristo, ministro del Interior. En resumen, ministro, interpretando al presidente Santos, ¿en qué consiste el cronograma del plebiscito? Muy buenas noches, Yamit. Sí, señor. El gobierno nacional se está preparando para la convocatoria de los colombianos que digan sí o no al acuerdo de paz de La Habana. Y el presidente ayer señaló unos pasos que hay que cumplir para llegar a esa fecha. Fundamentalmente, ¿de qué se trata? Había dos condiciones que se tenían que cumplir para convocar el plebiscito. El uno, el fallo de la Corte Constitucional, que ya se dio, y el otro, la firma del acuerdo de paz en La Habana. En este momento, las delegaciones del gobierno y de las FARC en Cuba avanzan en el propósito de llegar al acuerdo definitivo de fin del conflicto y de construcción de una paz estable y duradera. El cronograma va a depender, Yamit, del momento en que se firme ese acuerdo de paz por parte de las dos delegaciones. Lo que ha señalado el presidente es que una vez se firme el acuerdo, al día siguiente él informará al Congreso de la República su decisión de convocar el plebiscito. En ese informe señalará la fecha en la cual se realizaría el plebiscito y a partir de allí, según lo que se ha dialogado con las autoridades electorales, se tomaría 6 semanas la organización electoral para poder llegar al día en que los colombianos puedan votar por primera vez en la historia el contenido de unos acuerdos de paz. La fecha exacta del plebiscito dependerá de la fecha en que se llegue al acuerdo definitivo de paz en La Habana. Pero, a ver, ministro, una interpretación que algunos sectores públicos han hecho de las palabras del presidente en el sentido de que el cronograma no permitiría que el país conozca íntegramente el texto del acuerdo no son exactas. Para nada, Yamit. El fallo de la Corte además así lo establece. Cuando el presidente le informe al Congreso que se va a convocar el plebiscito, en ese informe tiene que ir incluido el texto definitivo del acuerdo de paz. Y comenzará así la divulgación del acuerdo y además la ley y el fallo de la Corte señalan que tendrá que hacerse una tarea de pedagogía amplia en todo el país a través de los medios de comunicación, de medios alternativos, de las redes. No habrá un colombiano que no conozca hasta la última línea del acuerdo de paz de La Habana antes de que llegue a votar sí o no por su contenido. Ahora, señor ministro, por favor explíquenos qué pasa si gana el no y qué pasa si gana el sí. ¿Qué pasa si gana el no? Pues si gana el no, Yamit, el presidente lo ha señalado y hay que decirlo con toda claridad, pues se acaba el proceso de paz. No habrá manera de implementar los acuerdos no serán válidos y simple y sencillamente hasta allí habrá llegado este esfuerzo que hemos hecho en los últimos 4 años los colombianos. Quienes plantean que ganando el no se podrá reorientar el proceso, están diciéndole mentiras al país y están engañando a los colombianos. La Corte Constitucional ha señalado con claridad el efecto vinculante que tiene sobre el presidente de la República la votación de los colombianos frente al plebiscito. Y si los colombianos dicen no, el presidente no podrá seguir negociando y volveremos a la situación en la que nos encontrábamos hace 4 años cuando comenzaron estas negociaciones. Volverá el país al conflicto, como sucedió después del fracaso de los diálogos de Tlaxcala en México o de Caguán. Habrá fracasado la posibilidad de encontrar una solución negociada al conflicto armado y habrá que esperar seguramente, Yamit, las elecciones del 2018 para que se establezca cuál será el nuevo camino
que encontrará el país para buscar la paz definitiva y duradera. Ahora, ministro, las cuentas aparentemente, según opinión de los dirigentes políticos, no dan para que gane el no. Mejor dicho, para que la cifra del no sea superior a la cifra de votos por el sí. Pero resulta que si el sí no obtiene 4.500.000 votos, automáticamente gana el no. En consecuencia, si se llega a presentar ese caso en que el no gane porque el sí no alcanzó el umbral de 4,5 millones, volveremos al pasado. El efecto será exactamente el mismo, Yamit. Hay unas reglas de juego, la Corte Constitucional ha avalado esas reglas de juego en su fallo, y para que el sí gane tiene que cumplir dos condiciones. Primero, como es natural, que los votos por el sí sean mayores a los votos por el no, y en segundo término, como usted lo acaba de señalar, que se supere el umbral del 13% establecido en la ley estatutaria, que son mal contados 4,5 millones de votos. Si no se cumplen esas dos condiciones, simplemente habremos fracasado en el intento de conseguir la paz en Colombia. Pero yo soy muy optimista, Yamit, hay que mirar las consecuencias, qué va a pasar cuando gane el sí, que estoy seguro vamos a ganar por una inmensa mayoría los colombianos que queremos el fin del conflicto y que queremos el fin de las FARC como movimiento armado en Colombia y su tránsito a la condición de un partido político, que es el propósito final de este acuerdo de paz. Pero eso, hemos hablado, ministro, de qué pasa en caso de que el sí no alcance el umbral necesario. ¿Y qué pasa si gana el sí, si logra el umbral que la Constitución impone? Pues si gana el sí, Yamit, será un triunfo para toda la sociedad colombiana. Será el triunfo de la posibilidad de la vía negociada frente a la confrontación militar. Será el desarme total y definitivo de las FARC en Colombia, y comenzará así una nueva etapa, un futuro distinto para las nuevas generaciones de los colombianos, especialmente para todos estos jóvenes que están apostándole a la paz en el país. A partir del momento en que gane el sí, Yamit, al día siguiente de que gane el sí, el gobierno nacional está preparando y tendrá listo el más ambicioso paquete constituyente y legislativo que se haya tramitado en el país desde la constituyente de 1991, para comenzar el cumplimiento de los acuerdos, la implementación de los acuerdos y unas transformaciones políticas, económicas y sociales que serán muy positivas para los colombianos. Ahora, ministro, usted ha dicho, mire, si gana el no, el gobierno interrumpe las conversaciones con la FARC y volvemos a la guerra. Ahora, ¿usted esperaría que de parte del Centro Democrático, que es la mayor fuerza política que se opone al sí y que ha dicho que pedirá al país votar por el no, usted le piensa pedir al Centro Democrático que en la misma forma como el gobierno y la coalición que lo apoya, coalición política, aceptará el veredicto final del pueblo? Si el veredicto es sí, pues seguirá adelante el proceso. El veredicto es no, se rompen las conversaciones. ¿Usted le pediría al Centro Democrático que si el veredicto es sí, acepte el sí, apoye el sí y retire su oposición al acuerdo? Pues es que esa es la invitación que desde esta mañana le estamos haciendo al Centro Democrático. Uno no puede anunciar que participa en una campaña de plebiscito, que va a tomar partido por el no, habrá plenas garantías para los partidarios del no, y a renglón seguido decir que el plebiscito es ilegítimo, con lo cual deja abierta la puerta de desconocer un resultado si ese resultado no me favorece a mí. Eso, coloquialmente hablando, es como aquel que dice: con cara gano yo y con sello pierde usted. O sea, eso no tiene ninguna presentación. Yo sí quisiera escuchar del Centro Democrático con toda claridad que va a reconocer los resultados del plebiscito, la voluntad mayoritaria de los colombianos. Si la voluntad mayoritaria de los colombianos, después de valorar
el contenido de los acuerdos, consideran que el costo de esta paz es demasiado alto y votan no, el presidente de la República acatará inmediatamente los resultados, no tendrá las facultades ni la competencia para seguir adelante con este proceso de paz. Pero si triunfa el sí, como usted lo dice, esperamos ese mismo acatamiento por parte de la oposición. Es decir, señor ministro, para usted y para el gobierno, el hecho de que el Centro Democrático haya anunciado que intervendrá, participará en el plebiscito votando no, supone simultáneamente que admite la legitimidad de la consulta. Pues es evidente, Yamil, uno no puede decir que participa en un proceso democrático que va a tener plenas garantías por parte de todas las autoridades y al mismo tiempo desconocer ese proceso democrático. Si tomaron esa decisión, esperamos que durante la campaña van a tener todas estas garantías establecidas en la ley, pero que al final, si el resultado no es favorable a sus pretensiones del no, simplemente acepten democráticamente ese resultado. Y a partir de ese momento, Yamit, yo invitaría al Centro Democrático, porque el sí va a ganar, porque va a ganar el fin del conflicto en Colombia, a que comencemos a dialogar. Yo no puedo creer que no sea posible hacerlo después del plebiscito, después de que los colombianos se expresen, para acordar y concertar la mejor manera de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos, en la implementación de los acuerdos, en la adopción de normas constitucionales y legales con las cuales estoy seguro podremos encontrar puntos de consenso con el Centro Democrático. Ahora, ministro, para que usted me responda, si esta no habla después de comerciales, ¿en qué sentido el gobierno formulará la pregunta en el plebiscito? Ya regresamos. Ministro, en general, el espíritu, si usted no puede revelar todavía la pregunta del plebiscito, ¿cuál va a ser? Bueno, Yamil, la pregunta aún no ha sido establecida, pero lo que le puedo decir con toda claridad es que será una pregunta muy simple, que le facilite la comprensión hasta el último colombiano en los rincones más apartados del país, y en la cual vamos a preguntar por si la gente respalda y apoya los acuerdos de paz a los que se ha llegado. Ese es el sentido del espíritu fundamental. No será como algunos de mala fe han señalado, que le vamos a preguntar a la gente si está de acuerdo con la paz o no. No, aquí la gente votará por los acuerdos de paz para la construcción, para el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en nuestro país. Ahora, señor ministro, en el Parlamento, en los círculos políticos del país, se ha hablado en las últimas horas en el sentido de que la firma del acuerdo ocurriría el 23 de agosto. ¿Están más o menos bien orientados? Pues a mí no hay una fecha establecida para la firma de los acuerdos. El trabajo del equipo negociador del gobierno y de los negociadores de las FARC ha sido intenso en las últimas semanas. Al final de un proceso de esta naturaleza tan complejo, tan difícil, que ha sido llevado con mucha seriedad y responsabilidad por el equipo negociador del gobierno, surgen inconvenientes, surgen divergencias. Esperamos que se puedan superar en el menor tiempo posible. Lo que sí le puedo decir, Yamit, es que el acuerdo de paz se firmaría en semanas y ya no contados en meses, sino en semanas. Esperemos que sean pocas semanas las que nos separan de ese evento que será histórico para Colombia. Estamos a 4 de agosto, ministro. ¿Usted cree que será este mes? Si son semanas. Pues yo confío, yo soy optimista, Yamit, que antes de que terminar este mes podamos ya tener esa extraordinaria noticia para los colombianos y para el mundo entero. Ahora, ministro, aun cuando ya le indiqué más o menos la pregunta, es claro que el país votará en el plebiscito por un acuerdo que conoce. Así es, Yamit, por un acuerdo que la misma ley establece que tendrá 30 días de una divulgación amplia por todos los medios de comunicación, tendrá que haber una campaña
no por el sí ni por el no, sino una campaña de pedagogía y de divulgación intensa, amplia, suficiente para que el texto de los acuerdos sea conocido por todos los colombianos. Tengo entendido, señor ministro, que es inminente la firma de un protocolo de desarme. ¿Eso es así? Pues el pasado 23 de junio, Yamid, usted sabe, se firmó el punto 3 del proceso, que es el fin del conflicto. Allí se establecieron unas zonas de ubicación temporal en veredales, en algunos municipios del país. Se estableció la verificación de Naciones Unidas para el proceso de desarme y desmovilización. Este va a ser un proceso con toda la verificación internacional para garantizar que hasta la última arma que tienen las FARC deje de ser utilizada en este conflicto que tantas víctimas nos ha generado. La subcomisión de fin del conflicto está trabajando en un protocolo, Yamid, que seguramente al que usted se refiere, que tendrá que ser anunciado por la mesa de negociaciones en La Habana, no sé cuándo es la fecha, para definir un poco todos los procedimientos que se tendrán que cumplir en esa materia y para que esa verificación tripartita de Naciones Unidas, gobierno y FARC de todas las condiciones de las zonas se pueda dar en los próximos días. El señor presidente y usted, señor ministro, han tenido en las últimas horas reuniones para buscar apoyo al sí. Anoche hubo una en Palacio con los... sí, con los maestros, sí, con sectores sociales, Yamid, con organizaciones sociales, con sectores del Partido Verde, sectores del Polo Democrático Alternativo, sectores progresistas del país, mucho movimiento ciudadano, Yamid, porque esta va a ser una campaña multicolor, multiétnica, multipartidista. Yo también esta semana, por ejemplo, Yamid, he tenido la oportunidad de reunirme con muchas comunidades indígenas de todo el país y esas comunidades indígenas le están apostando a la paz de Colombia porque han sido tal vez las más victimizadas por este conflicto. Aquí van a participar afros, indígenas, todas las minorías religiosas de este país, la Iglesia católica muy convencida de la necesidad de la paz en Colombia. Yo creo que aquí esta campaña no va a ser propiedad de nadie, de ningún partido político, va a ser una campaña multiétnica y multicolor que yo creo que va a significar un punto de quiebre para la historia de la democracia de este país y vamos a tener una participación masiva, mayoritaria, a favor del sí. ¿Y cuál fue la posición del magisterio, la posición que expresaron anoche? El magisterio ha venido expresando ya desde hace unas semanas, ayer lo formalizó también por parte de FECODE, un apoyo a esta solución negociada al conflicto en Colombia. Recuerde usted que los maestros también, en muchas zonas apartadas del país, en el campo colombiano, durante décadas han sido también víctimas de los distintos grupos violentos al margen de la ley y ellos le están apostando a que no dilapidemos, Yamid, no desperdiciemos esta única e irrepetible oportunidad que tenemos para acabar con este conflicto. Nunca antes habíamos estado tan cerca después de 50 años y estoy seguro que los colombianos no vamos a desperdiciar esta oportunidad. A ver, señor ministro, la gente entiende que el señor expresidente Uribe, al anunciar que su voto y el del Centro Democrático va a ser no, lo que ha dicho es que se opone, como lo ha afirmado varias veces, a la impunidad que supondría el sí, impunidad para las FARC como responsables de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión? Pues que no hay tal impunidad, Yamid. Ese ha sido un caballito de batalla durante estos 3 años. Cuando se conozca el texto, por ejemplo, el acuerdo de justicia en el capítulo de víctimas ya está divulgado, ya lo conocen los colombianos, y allí queda establecida claramente una justicia transicional, una justicia que después de garantizar que los integrantes de la FARC que hayan cometido esta clase de delitos cuenten la verdad, pidan perdón, contribuyan con la reparación de las víctimas, se podrá aplicar unas penas alternativas en esa justicia transicional. Pero los delitos que cometan ellos serán individualizados, investigados, juzgados y condenados por esa justicia dentro de los parámetros internacionales.
Finalmente, ministro, y de otra parte, usted es testigo de un proyecto que está en la cabeza de parlamentarios como el doctor Roy Barreras para crear el voto para los militares. ¿Usted es partidario de eso? Pues en el gobierno, Yamil, yo creo que el presidente ya expresó su opinión. Es una discusión válida en la democracia colombiana, en una democracia normalizada, en una democracia sin armas, en una democracia del posconflicto, cuando hayamos consolidado esta paz por la que han venido trabajando tantos colombianos, esta paz que es de todos y no del presidente Santos ni del gobierno nacional. Luego yo creo que es un debate que es válido darlo, pero que en este momento no parece el momento más adecuado. Una vez consolidemos la paz, es una discusión que deberemos abordar y mirar la posibilidad de que, como en muchos otros países del mundo, nuestros militares, sin deliberar en política, puedan ejercer el derecho al voto. Mejor dicho, sí, pero después. Más o menos, sí, Yamil. Ministro, la pregunta para nuestros televidentes a propósito de este tema. ¿Son ustedes partidarios de que se otorgue a los militares el derecho al voto, sí o no? Segunda parte de la pregunta. Después de los acuerdos de paz, cuando estemos ya en el posconflicto, ¿sí o no? ¿Está bien? Está perfecto, Yamil. Bueno, ministro, ahora sí. La parte final de nuestra entrevista. A ver, ministro, plebiscito. Paz. Oposición. Conflicto. Sí. Esperanza. No. Guerra. Acuerdo. Futuro. Pasado. Víctimas. Presente. Optimismo. Futuro. Paz. Mini interior. Víctima por la paz. Ah, sí. Gobierno. Gobierno entusiasta por la paz. Oposición. Mucho respeto. Presidente Santos. Liderazgo. Expresidente Uribe. Equivocado. Expresidente Pastrana. También equivocado. Expresidente Gaviria. Líder de la paz. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Yamit. Vienen enseguida las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.